El principio de complementariedad. Objetivo general. Determinar y analizar cuál es el papel del principio de complementariedad entre la jurisdicción del ordenamiento jurídico nacional y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, con el fin de establecer si existen tensiones, o si por el contrario éstas se complementan. Objetivos específicos. Determinar y comprender los efectos jurídicos que produce en el ordenamiento jurídico nacional el que la Corte Penal Internacional aplique el principio de complementariedad. Establecer cómo se desarrolla el principio de complementariedad en virtud de la jurisdicción penal internacional. Señalar y determinar quién debe adelantar la investigación, juzgamiento y sanción en los eventos en que una persona es capturada en el país donde cometió la conducta, o es capturada en otro país, y ninguno de estos quiere o puede adelantar el proceso de investigación y de juzgamiento. Estudiar si existen tensiones entre la jurisdicción penal nacional y la Corte Penal Internacional al aplicarse el principio de complementariedad. Pregunta de investigación. ¿Cuál es el papel del principio de complementariedad entre la jurisdicción penal nacional y la Corte Penal Internacional, con el fin de establecer si existen tensiones o por el contrario se complementan? El principio de complementariedad nace producto de las largas y difíciles negociaciones que se desarrollaron durante la Conferencia de Roma en 1998. Posteriormente, se consolidó como el mecanismo jurídico mediante el cual se plasma la interacción de la Corte Penal Internacional con las distintas jurisdicciones nacionales de cada Estado. ¿Pero en qué consiste exactamente? El principio de complementariedad es el mecanismo jurídico mediante el cual se plasma la interacción de la Corte Penal Internacional con las jurisdicciones nacionales. Consagrado bajo la figura de cuestiones de admisibilidad, el principio constituye la piedra angular de las relaciones entre la Corte y las jurisdicciones locales para la implementación de las obligaciones de investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes internacionales, que el artículo 86 del Estatuto le impone a los Estados. La cooperación internacional ha sido un elemento transversal al marco evolutivo del derecho internacional como expresión de la colaboración que debe existir entre los Estados para una adecuada persecución de los crímenes internacionales, transnacionales y un concreto apoyo al desarrollo y protección de los derechos humanos. En ese sentido, la cooperación internacional es categorizada bajo el término sistema de ejecución indirecta, a través del cual los diversos institutos que integran el derecho penal internacional son implementados o llevados a la práctica mediante los sistemas legales y judiciales nacionales, como consecuencia de la adopción de tratados bilaterales o multilaterales, a partir de los cuales los Estados incorporan en su legislación interna las obligaciones que surgen del derecho penal internacional, lo que implica que los Estados se obligan a cumplir sus compromisos convencionales de cooperar internacionalmente. ¿Qué principios debe tener en cuenta la Corte Penal Internacional para admitir un caso? El Estatuto de Roma en su artículo 17, 17, contempla cuáles serán los principios que la Corte deberá analizar para pronunciarse respecto a la admisibilidad de un caso, por falta de disposición de un Estado para llevar a cabo un enjuiciamiento, entre los que se encuentran que los procedimientos jurisdiccionales tengan o hayan tenido el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte. Que haya habido una demora injustificada durante el procedimiento y que sea incompatible hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial, o que sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia. ¿Cuál es la importancia del principio de complementariedad? Uno de los grandes aportes del Estatuto de Roma es que garantiza indudablemente que los delitos más graves de trascendencia internacional no queden impunes, ya que la Corte tendrá la facultad de ejercer su jurisdicción siempre que un Estado no pueda o no quiera conocer de un caso particular. El principio de complementariedad adquiere un carácter fundamental ya que con la ratificación del Estatuto dicho principio se convierte en un mandato complementario adherido a cada ordenamiento jurídico. Por lo tanto, en principio es deber de todo Estado ejercer su propia jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, por lo que la creación de la Corte tiene por objeto complementar el ejercicio de las jurisdicciones nacionales.
De esta forma la Corte Penal Internacional no pretende de ninguna manera sustituir a las jurisdicciones nacionales sino apoyarlas en la lucha contra la impunidad cuando aquellas no puedan o no quieran llevar a los responsables ante jurisdicción. Por lo tanto, el principio de complementariedad busca ser un mecanismo de cooperación entre jurisdicciones penales, la internacional y varias nacionales. Para entender el principio de complementariedad vamos a explicarlo mediante un caso. El 26 de enero de 2009, la Corte Penal Internacional abrió su primer juicio en el caso contra el señor Thomas Lubanga Dyilo. Lubanga fue la primera persona acusada de la situación vivida en la República Democrática del Congo producto de la guerra, así, se convirtió en el primer detenido y condenado por la Corte. El juicio marcó un punto de referencia para el Estatuto de Roma, el tratado constitutivo de la Corte, el cual entró en vigor en 2002. Los procesos llevados a cabo ante Lubanga son la primera prueba de la participación formal de las víctimas en los juicios penales internacionales, siendo la primera sentencia a nivel internacional en materia penal. Proferida el 10 de julio de 2012. El caso también puso de relieve la gravedad del reclutamiento, alistamiento y forzamiento en el reclutamiento de niños soldados en la República Democrática del Congo. El congoleño Thomas Lubanga Dyilo, líder de la Unión de los Patriotas Congoleses, UPC, y comandante en jefe de su ala militar, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, FPLC, fue condenado por la Corte Penal Internacional por delitos de guerra, tales como reclutamiento de menores, esclavizar sexualmente a niños, dejando como resultado 60.000 muertos y miles de desplazados por todo el continente africano. Esto debido a que el condenado era un líder militar, lo cual le proveía de capacidad para movilizar a una gran cantidad de personas, entre estos, niños de alrededor de 15 años para hacerlos partícipes de las guerras vividas en el país del Congo durante el inicio del siglo XXI. Esto marcó un precedente histórico a nivel mundial, ya que fue la primera sentencia emitida por un ente internacional condenando a una persona por cometer los crímenes de su competencia. Esto, por supuesto, marcó un paso trascendental y de gran relevancia a nivel global. A continuación, explicaremos a fondo los hechos que llevaron a la Corte a tomar trascendental decisión. Thomas Lubanga Dyilo era líder de la Unión de los Patriotas Congoleses y de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, FPLC. Conforme al artículo 8.2 del Estatuto de Roma, fue acusado de reclutamiento y alistamiento de menores de 15 años con el fin de que estos participaran en las hostilidades y demás delitos que se venían cometiendo en el país del Congo, para posteriormente enviarlos a campos de guerra, sirviendo como guardaespaldas de importantes figuras de la causa, a realizar labores domésticas, e incluso las niñas eran forzadas a convertirse en esclavas sexuales de los comandantes de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Por esta razón, la República Democrática del Congo decide remitir el caso a la Corte Penal Internacional, quienes emiten orden de captura en el año 2005, y un año después, en el mes de marzo, Lubanga comparece por primera vez ante la Corte Penal Internacional, sala preliminar. En agosto del año 2006, se le imputó formalmente el delito de crímenes de guerra por parte del fiscal del caso, los cuales fueron cometidos por la FPLC, quienes estaban subordinados al mandato de Lubanga. Estos cargos fueron confirmados por la sala preliminar de la Corte a inicios del 2007 para llevar el proceso a juicio, esto teniendo en cuenta la participación de 4 de las víctimas que participaron durante 3 audiencias preliminares. El 13 de junio de 2008, la Corte anunció la suspensión del proceso ya que consideraban que se estaba violando el debido proceso debido a que el fiscal debía poner en conocimiento de la defensa pruebas que éste poseía, las cuales, supuestamente, podían llegar a eximir al acusado, pero no lo hicieron puesto que estaban bajo confidencialidad y por ende no estaba dispuesto a poner en conocimiento de la defensa sobre las fuentes de donde procedían. Posteriormente, la Sala de Primera Instancia otorgó la libertad provisional de Lubanga, la cual tendría efectos durante el tiempo que el proceso durara suspendido. Una semana después, el fiscal le solicitó a esta misma sala que levantara la libertad provisional y continuar con el juzgamiento, sin importar que fuera necesario mostrar los documentos que tenía en su poder.
En enero de 2009, oficialmente se reanuda el proceso ya que la Sala de Primera Instancia primero consideró que la suspensión no carecía de sentido y fundamento, esta vez no se otorgó la libertad provisional y además de esto participaron 8 representantes legales, quienes les imputaron la muerte de 93 víctimas. El 14 de marzo del año 2012, la Sala de Primera Instancia decidió declarar culpable a Tomás Lubanga Dilo por el delito de alistar y reclutar a menores de 15 años para que participaran en los hostigamientos presentados en la República Democrática del Congo entre el 2002 y 2003. Fue sentenciado a 14 años de prisión, de los cuales se le redujeron 6 ya que estuvo detenido durante la mayor parte del proceso. La finalidad de esta reparación es solventar en parte el dolor y sufrimiento que les fue causado las víctimas, aplicar justicia y buscar el reintegro social de las mismas. Análisis del caso. A partir de lo anterior, la conducta punible que es cometida en un determinado país, deberá ser adelantada por ese Estado, y al mismo tiempo ese país procederá a la captura y continuar el juzgamiento de tales conductas. Si, por el contrario, ese Estado donde se cometieron las conductas punibles no inicia la respectiva investigación ni realiza las capturas, sino que la investigación la inicia otro país, y él mismo realiza las capturas, ese país, en virtud del principio de jurisdicción universal y complementariedad, debe realizar el juzgamiento. Los Estados partes cumplirán de inmediato toda solicitud de detención y entrega formulada por la Corte Penal Internacional contra un acusado que se encuentre en su territorio. La Corte debe ayudar a los Estados a localizar al acusado incluyendo en su solicitud la orden de detención, información que permita identificarlo y los documentos necesarios para cumplir los requisitos nacionales del proceso de entrega del país en cuestión. En virtud de los párrafos 2 y 7 del artículo 59, los tribunales nacionales deben garantizar que se respetan los derechos del acusado y entregar a éste tan pronto como sea posible. En este caso se debe precisar que, si en el país donde se cometieron las conductas, se inicia la investigación, pero no se realizan las capturas, dicho Estado debe realizar los trámites de extradición respectiva, para que el capturado sea llevado al país donde cometió las conductas delictivas. Asimismo, si la persona es capturada en el país en donde cometió la conducta o la persona es capturada en otro país, y ninguno de estos quiere o puede adelantar el proceso de investigación o de juzgamiento, tal investigación, juzgamiento y sanción, una vez se verifique que se cumplen los requisitos exigidos para tal efecto, competencia y admisibilidad, y de acuerdo con el principio de complementariedad, deberá afrontarla la Corte Penal Internacional. De esta forma, la jurisdicción de la Corte es personal, territorial y temporal, limitada a aquellos delitos que son de su competencia, cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto en el territorio de alguno de los Estados partes o perpetrado por alguno de sus nacionales, por lo que también podrá conocer de aquellos casos que involucran a Estados no partes del Estatuto cuando alguno de ellos acepte la jurisdicción de la Corte o cuando el caso sea remitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De esta forma, con base en el principio de complementariedad, el derecho penal pasó de ser eminentemente nacional o local para globalizarse, y como quiera que se trate de conductas penales en las cuales la acción penal es imprescriptible, de esta manera no existe tensión alguna entre la jurisdicción nacional y la universal, y de las mismas con la Corte Penal Internacional, sino que se complementan, para que tales conductas internacionales no queden en la impunidad. En conclusión, entre la jurisdicción de los tribunales nacionales, en la que se desarrolla tanto la jurisdicción nacional como la universal, y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, no existen tensiones, sino que éstas se complementan. Así, este principio evita la existencia de conflictos de competencia entre la Corte y los Estados, al ubicar preferentemente la obligación erga omnes de investigar, perseguir y castigar a los responsables de crímenes internacionales en las jurisdicciones nacionales, la que además debe desarrollarse dentro de ciertos marcos de eficiencia y efectividad. Por ello es que también se considera que la Corte constituye un poderoso incentivo para que los tribunales nacionales instruyan procedimientos en contra de las personas sospechosas de participar en crímenes internacionales.
Conclusiones. El principio de complementariedad es de gran importancia para el desarrollo del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, ya que se basa en que los individuos o naciones podrán recurrir a la Corte Penal Internacional una vez que se hayan agotado todos los recursos legales dentro de las Cortes nacionales. La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, en caso de lo contrario la Corte Penal Internacional será complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. El artículo 17 del Estatuto de Roma señala que un caso será inadmisible ante la Corte Penal Internacional. A. Si ya está siendo investigado o enjuiciado por un Estado que tenga jurisdicción sobre el mismo. B. Si el asunto ha sido investigado por un Estado que tenga jurisdicción y el Estado ha decidido no enjuiciar a la persona en cuestión. C. Si la persona ha sido ya enjuiciada por la misma conducta. Y D. Si el asunto no es de gravedad suficiente, se aplica exclusivamente en relación con crímenes internacionales, es decir, aquellos que han sido objeto de tratados o estatutos de carácter internacional y, de modo especial, respecto de crímenes contra la humanidad. Por ello, es la naturaleza internacional del crimen lo que determina el carácter universal de la jurisdicción, de modo que el Tribunal de Justicia que lo aplica actúa en nombre y representación de la comunidad internacional, por lo que su objetivo es impedir la impunidad de los causantes de aquellos crímenes que la conciencia universal y el derecho internacional ha elevado a la categoría de imprescriptibles, inamnistiables, inindultables y sujetos a persecución judicial en todo tiempo y lugar. Por lo tanto, no existe tensión alguna entre la jurisdicción nacional y la universal, y de las mismas con la Corte Penal Internacional, sino que se complementan, para que tales conductas internacionales no queden en la impunidad. El Estatuto de Roma crea una nueva jurisdicción internacional, que es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales, esto es que la Corte Penal Internacional interviene únicamente cuando los Estados no actúan, y opera sobre individuos, es decir que considera a la persona humana como sujeto de derecho internacional y ya no únicamente a los Estados.